aquí a los compañeros de Piorna, que no sabía yo que había un Ateneo. Es nuevo. Y me llamó Carlos un día y allí a Mérida. Digo, mira, aprovechando que voy al pueblo, que soy de Navaconcejo, ya subo un día y saludo a la familia Piorna también. Y digo, la mitad de mi familia son de Piorna. Y este es un trabajo que tengo que presentar, bueno, pues es un estudio que hice del anarquismo en Extremadura, con la Diputación de Badajoz, que decíamos antes, que son ediciones pequeñas y que se agotan enseguida y que luego ya quedan. Por eso, que si alguien lo quiere reproducir o escanear, aquí Ruth decía que se iba a ofrecer, sí. Que por mí, como esto no, derecho de autor no vamos a cobrar ni nada, o sea, que por mí no hay ningún problema, porque ahora la Diputación de Cáceres no creo ya que edite cosas de este tipo. Entonces está basado en el estudio fundamentalmente en un periódico de la Cebuaga que se llamó El Amigo del Pueblo, que se conservaba la segunda y la tercera época, que iba del 30 al 33, pero previamente había existido una primera etapa en torno al año 14, 19 más o menos, pero esa no me acuerdo. Entonces, en base a ese periódico, pues hice un estudio sobre el anarquismo en Extremadura para ver el contexto en el que se desarrollaba el periódico, y esto que os voy a presentar pues es un poco esa trayectoria hasta, bueno, lo que fue los primeros años, lo que fue la República, la guerra, la resistencia y hasta el final. Esta parte actual la dejaremos ya para los historiadores más jóvenes que investiguen qué pasó desde la transición para acá. Bueno, pues este es el inicio. Quería comentar, porque muchas veces se confunde lo que es anarquismo, sindicalismo, anarcosindicalismo, movimiento libertario. Son conceptos que vienen a decir lo mismo, pero tienen matices diferentes también. El anarquismo, el sindicalismo y el anarcosindicalismo serían vertientes de lo que es el anarquismo como teoría, el sindicalismo y el anarcosindicalismo sería una plasmación. En principio, cuando se empieza a hablar de sindicalismo revolucionario, siempre se alude al anarquismo, porque por ejemplo la UPT, que era sindicalista, era un sindicato, pero a ellos se habla más de socialistas, y cuando se hablaba de sindicalismo se refería sobre todo a la CNT. Posteriormente ya el sindicalismo englobó a todas las tendencias obreras de izquierda, y el anarcosindicalismo sería la fusión del anarquismo y el sindicalismo. En principio, cuando nace el anarquismo, ahora lo veremos, con Bakunin no tiene una estructura organizativa. El sindicalismo, por así decirlo, era una forma de estructurar ese anarquismo. Y de hecho tengo algunos de los testimonios que hablan al final, diferencian ese matiz de anarquismo y sindicalismo. Dicen, no, usted era de la CNT, era anarquista. Dice, no, eso estaba muy evolucionado, nosotros éramos de la CNT, nosotros intentábamos llegar al anarquismo, pero los anarquistas eran más los de la FAI, los que estaban más formados, más preparados. Decir que los estudios sobre el anarquismo, pues hasta época reciente no se le ha dado realmente la importancia que tenía. Lógicamente, durante la dictadura eran temas que estaban prohibidos, no se podía estudiar, y durante la transición se empezaron con algunos estudios. También es cierto que a algunos de ellos se les aplicaba una metodología que poco tenía que ver con el anarquismo, a veces una metodología más de tipo marxista, que se intentaba investigar, bueno, si no tienen un programa, no tienen unos líderes, no se puede organizar. Pero recientemente sí es cierto que con nuevas formas de estudiar y de abordar estos temas, tanto desde la universidad como fuera desde la universidad, hay estudios muy interesantes que intentan estudiar el anarquismo desde todas las vertientes, porque sabéis que muchas veces se ha asociado o se intenta asociar al anarquismo, estos son los terroristas, los de la bomba, lo que hacen siempre con la bomba de los retratos. Bueno, pues esa sería un poco la diferenciación, como decíamos, ¿no? Pues lo tenemos aquí, el inicio de la revolución industrial genera que se cree un movimiento obrero, y este movimiento obrero va a empezar fundamentalmente a organizarse en torno a dos ideas, aunque están dentro de la primera internacional, de la Asociación Internacional de Trabajadores, de la AIT, pero sabéis que ahí surgen como dos líneas diferentes, una la que propugna Carlos Marx y otra la que propugna Bakunin. Una lo que sería el socialismo científico, como así se denominaban los marxistas, y otra que al principio se denominaba socialismo utópico o anarquismo, que va teniendo diferentes vertientes, que es la que propugna Bakunin. Decir que en España los primeros que llegan trayendo las ideas de la Internacional, que va a ser Giuseppe Fanelli, un italiano,
Y dentro de la internacional, Bakunin había creado un grupo que era la Alianza para la Democracia Socialista, que defendiendo los principios de la internacional, pero tenía esa visión antiautoritaria y anarquista. Y este primer propagandista que llega a Cataluña en el 69, en 1869, que además comenta Anselmo Lorenzo, por ejemplo, fue uno de los asistentes a esa primera reunión. Más o menos los que escuchan esa primera charla son republicanos federalistas, que eran los más cercanos, los más progresistas, los más radicales, los más evolucionados en aquel momento, dentro del republicanismo. Y estos son los que van a empezar a participar de las ideas libertarias. Y además comenta Anselmo Lorenzo que era cuando llegó Giuseppe Fanelli a Barcelona no hablaba castellano, hablaba medio francés, medio italiano. Pero dice que, claro, ellos, obreros catalanes, se quedaron solamente con las expresiones que tenía, la forma de exponer las ideas, y dijeron, pues esto tiene que ser algo estupendo, porque con la pasión que pone, y quedaron convencidos más que por lo que comprendían, por la forma de presentarlo. Y aquí en Extremadura, desde esos primeros momentos, tenemos ya documentación que existe un primer grupo, un contacto en Cañaveral, en 1869, y la primera persona que conocemos que era partidario de las ideas anarquistas en Extremadura era Agustín Cervantes del Castillo, que nació en Llerena, y este hombre era profesor en la universidad, estuvo en Cáceres en el instituto, y la verdad es que le hicieron la vida bastante imposible, sobre todo dentro de la universidad, porque aunque él era un profesor muy recto y muy valorado por los alumnos, le tocó dar unas clases que tenían que ver más con la religión. Claro, era totalmente contrario a su vida, pero él dentro del programa de la universidad exponía el programa, hasta que ya un día se cansó porque le intentaron boicotear desde la propia universidad, y se cansó y se largó y dejó la universidad. Y este fue el primer extremeño que conocemos que fue partidario de las ideas libertarias. En estos primeros años, que son muy complicados para organizar entidades de este carácter, son sobre todo organizaciones de resistencia frente al capital, que se llaman. Eran socorros mutuos, eran organizaciones de obreros que se organizaban e intentaban, pues, dentro de la problemática que había en sus localidades, pues defender a los obreros, los intereses de los obreros. Pero la normativa legal en aquellos años era anti-internacionalista, estaban perseguidos. La internacional no se podía organizar en España. Hoy vemos que el derecho de asociación como una cosa, bueno, porque cada uno se puede asociar y hacer la asociación que se quiera. En aquella época, como decíamos, más o menos eran vistos como terroristas, como disolventes, eran internacionalistas, no creían en la patria, en España, y eso de esas ideas que traían, pues estaban perseguidas, excepto en el breve periodo de la primera República Española, en el que hay un poco más de apertura y se permite organizar entidades de este tipo, pues el resto de los años, casi la mayor parte de las veces estaban en la clandestinidad, porque eran detenidos los dirigentes obreros, encarcelados y acusados de cosas que no se podían demostrar, como el famoso caso de la mano negra, no sé si lo suena, en una policía que sirvió pues para desmontar toda la organización de carácter libertario que había. Y es curioso porque la Guardia Civil que lo descubrió dice que paseando por el campo debajo de una piedra se encontró un panfleto donde estaban todas las instrucciones. Una cosa un poco extraña, pero esos argumentos servían pues para descabezar y que todo lo que se había construido desapareciera. Por eso muchas veces también es muy difícil encontrar localidades donde existieran organizaciones anarquistas, porque ya escarmentados lo que hacían era o no se declaraban como anarquistas o utilizaban otros nombres diferentes. Por ejemplo, con la CNT pasa muchas veces que se llaman sindicato de oficios varios, sindicato único, que luego son afectos a la CNT, pero en su denominación no utilizaban la sigla CNT, porque en caso de represión o que fueran detenidos, desarticuladas o tuvieran que pasar a la clandestinidad, la CNT, pues ellos al mantener un nombre diferente no les cogían esa medida represiva. Así, por ejemplo, fue el caso de Navalmoral de Mar. Y os decía, pues en estos años que son muy complicados, pues sí encontramos que hay organizaciones ya de la Federación Regional Española, que es la primera denominación que tiene el anarquismo organizado en España, en diferentes pueblos de Extremadura, la mayoría de ellos de la provincia de Badajoz, pero algunos, como podéis ver, pues también en la provincia de Cáceres, en Trujillo, Castellmonte, Montehermoso, Plasencia, Almará, Broza, Navas de Madroño. En estas localidades hay ya grupos pequeños todavía, pero ya encontramos que hay un tipo de organización.
decir que eso, que esta ventaja al llegar Fanelli trayendo las ideas de la internacional de carácter libertario va a dar ventaja a la tendencia vacunista en España frente a la socialista, porque la UGT hasta la década, hasta 1886, no, hasta la UGT fue a finales del siglo XIX, fue bastantes años después y surge precisamente como una decisión dentro de la línea vacuninista que hay. Hay un grupo de Madrid, la nueva Federación Madrileña, que se finde y crea lo que es el primer núcleo socialista que sigue las tendencias de Carlos Marx en España. Bueno, a principios del siglo XX, estas organizaciones, como decíamos, tenían muchas veces una vida muy efímera, duraban, se creaban, estaban un tiempo hasta que por cualquier circunstancia detenían a los dirigentes o se marchaban a trabajar fuera y desaparecían en muchas ocasiones. Y a principios del siglo XX nos encontramos una organización muy potente en Badajoz ciudad, que es la Germinal Obrera, que consiguió aglutinar y formar sindicatos no solamente con campesinos y obreros de campo, sino también con muchos artesanos y gente que tenía para poder vivir, que vivía de su propio trabajo, que eran como autónomos, por así decirlo. En algunos casos también por la zona de Jerez, toda esta comarca tenía influencia desde la Germinal Obrera, estaban los taponeros de Jerez de los Caballeros, había varios artesanos y gente que tenía un oficio, que vivía de su oficio, muchos zapateros, gente que trabajaba en imprenta, que consiguió organizarlo. Pero pasó lo mismo también, organizaron una huelga en el campo y lo que hicieron los obreros es que cerraron, para evitar que la Guardia Civil de Badajoz saliera, cerraron las salidas de Badajoz. Entonces lo que fue la Guardia Civil disolvió a palos y hubo un muerto, un obrero. Y esto sirvió pues para acusar a la Germinal Obrera, que eran pues lo mismo de siempre, ¿no? Que eran unos terroristas, que habían atacado a las fuerzas de seguridad, que tal. Y detuvieron a la mayoría de ellos y duró unos años y se vino luego abajo toda la organización. Y de nuevo en 1907 nos encontramos con que hay una Federación Regional Extremeña de Sociedades Obreras, la FRESO, que va a conseguir aglutinar otra vez, sobre todo a organizaciones de la provincia de Badajoz en torno a las ideas anarcosindicalistas. Vamos, en este momento todavía no hablaremos de anarcosindicalismo, pero sí a la línea vacuninista dentro de lo que era la sociedad de resistencia o la sociedad de sindicalistas. Y es importante esta Federación Regional Extremeña de Sociedades Obreras, que en 1908 tiene un congreso en Azuaga, y en este congreso deciden apoyar a la Federación Catalana de Solidaridad Obrera que se había creado, porque la Federación Catalana había decidido convocar un congreso a nivel estatal para organizar a todas las entidades de carácter libertario, que en 1910 va a ser el congreso que cree, lo que apruebe la puesta en marcha de la CNT, que va a ser el gran sindicato anarcosindicalista. Y como decía, sobre todo ya una vez que se funda la CNT es donde se produce ese cambio del anarcosindicalismo, de sociedad de resistencia, más se habla ya de anarcosindicalismo, un sindicalismo revolucionario, un sindicato como motor de la transformación social. Y los sectores sociales, así muy de paso, de los que el anarquismo arraigó, pues decíamos, fundamentalmente en los sectores agrícolas, aunque hay que decir que a partir de, sobre todo, de la dictadura de Primo de Rivera, quien más influencia va a tener en Extremadura van a ser ya las sociedades de carácter socialista, sobre todo la UGT como sindicato y el Partido Socialista. Y luego, posteriormente, el Partido Comunista se irá creando en algunos núcleos, pero de acción posterior. Pero en estos primeros años, sobre todo, decíamos, consigue organizar a gente del campo, pero también a artesanos y a personas que tienen un oficio propio, que viven o que trabajan en determinados, por ejemplo, había muchos zapateros, gente que, algunos de los testimonios hablan de ellos, como tenía mucho tiempo para estar hablando, cuando estaban arreglando los zapatos, incluso gente que estaban allí escuchando las conversaciones, y si se encontraba un socialista, un comunista o un anarquista, pues claro, preparaban allí entre ellos solo unos debates tremendos. Bueno, esa sería ya la idea que va a desarrollar el anarcosindicalismo. Decía, esta es la cabecera del Amigo del Pueblo, el periódico de Azuaga, que se editó durante estos años, y curiosamente se ha mantenido por la propia censura que ejercía el ayuntamiento,
porque el ayuntamiento obligaba a que depositaran un ejemplar de cada periódico previamente, antes de llevar la imprenta, exigían revisar el ayuntamiento para ver si estaba correcto. Entonces, gracias a, entre comillas, a la censura del ayuntamiento, en el archivo de Azuaga se conservan casi completas las colecciones de este año, desde el 30 hasta el 33, que desaparece probablemente por motivo de la clausura de los centros anarquistas, a consecuencia de los movimientos que se producen de los levantamientos de ese año, y es posible que se volviera a editar porque he encontrado algunas otras referencias posteriores, pero no ejemplares del periódico en sí, no solamente he encontrado estos que arriba veis que hay como una especie de firma que es Juan Guerrero, que era el director del periódico, que es el que se responsabilizaba de todo lo que ponía. Y os decía, el cambio que se produce a principios ya del siglo XX con esa visión del anarcosindicalismo es que el sindicato aquí pasa a ser ya, la organización, en lugar de ser una organización de resistencia solamente, pasa a ser una herramienta de transformación. El anarquismo, que no cree en los partidos políticos, todo el peso de esa revolución la tiene que llevar el sindicato, para no confiar en que sea a través de la conquista del poder o a través de las medidas que el Estado pueda poner en marcha. Bueno, ¿y cuál es el contexto histórico en el que nos estamos moviendo? Más o menos a la llegada de la República, a los años 30. Pues decir que Extremadura vivía de una agricultura muy tradicional, básicamente la mayoría de la comarca, el cultivo de la vid, de la viña, del olivo, con grandes terratenientes y unas masas de obreros que dependían del contrato temporal que hacían estos grandes terratenientes. En condiciones de contratación que se hacía en las plazas de los pueblos, sobre la marcha se contrataba. Sabéis que, claro, lógicamente, si tú vas a contratar, sabes el que más trabaja y el que menos protesta. Entonces, tenían pocas posibilidades de defensa en esas condiciones. Se producen muchísimas crisis de subsistencia y conflictividad social en épocas de malas cosechas. Lógicamente no hay trabajo. Tened en cuenta que en aquella época sobre todo se trabajaba en la recolección en los meses de verano. Muchos obreros trabajaban 2-3 meses al año. El resto del tiempo pues vivían unos o hacían carbón, otros cogían hierbas por el campo y otros robaban bellotas o como podían sobrevivir. Porque entonces, ahora que hablamos de la renta básica y del desempleo y demás, entonces ni renta básica ni desempleo ni nada. El que no trabajaba pues no tenía para comer. Y os traigo aquí para que veáis más o menos cómo estaban los salarios. En 1930 estaba entre 4 o 5 pesetas según el boletín oficial de la provincia de Badajoz, y un pan costaba 0,55 pesetas, un kilo de carne 3,50, fijaros, de 4 pesetas eso, le compraba un kilo de carne, un litro de leche 1 peseta y una docena de huevos en torno a 3 pesetas. Eran salarios de miseria. Esto generaba esa conflictividad social. Y dentro de los pueblos pues había lógicamente un control social que va a ejercer por un lado la Guardia Civil con las medidas coercitivas, pero también la Iglesia a través de los púlpitos y algunos otros elementos como eran los alcaldes de la época, que seguían los dictados pues de el alcalde, el médico y el maestro. Eran los poderes y estos son los que se encargaban, pues eso, en el momento de conflictividad, pues ¿qué se hacía? Pues la Guardia Civil por un lado, el cura por otro, y intentar acabar con los alborotadores, como se decía, ¿no? Y os traigo aquí una ilustración que decía ¿cuándo querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda miel? Lo habéis escuchado. Bueno, y llegamos a la Segunda República Española, que genera muchas esperanzas de transformación, de cambio. Decir que no fue, como se dice, una existencia fácil. La República intenta poner en marcha una serie de reformas, sobre todo muchas de ellas tienen que ver con la tierra, aparte de la famosa reforma agraria. Pues hay decretos de términos municipales, el aborto forzoso, los jurados mixtos. Se intentaba obligar, había un reparto, con los grandes terratenientes pues se hacía un reparto. Por ejemplo, en lugar de esas masas de obreros en las plazas, se hacía un listado en el ayuntamiento con todos los parados. Y a cada terrateniente, en función de las tierras que tenía, se le obligaba a que contratara a un número de jornaleros. Y además iban por orden, no podía elegir. Claro, los terratenientes se quejaban, pues, es que me han mandado aquí a un zapatero.
y yo necesito 5 segadores. Y bueno, pues lleva 4 segadores y un zapatero, pero el zapatero también tiene que comer. Entonces esto molestaba mucho a los terratenientes, y ya el hecho de que se pusiera en marcha la reforma agraria, pues como comprenderéis, venía a romper todo el dominio que ellos habían mantenido durante siglos. El que no pudieran imponer sus condiciones de vida, o sea, sus condiciones de contratación, el que los obreros vieran que había otras posibilidades de organizarse al margen de la dependencia de los grandes terratenientes, que ellos podían explotar sus propias tierras, que había nuevas técnicas de cultivo. Pues todo esto va a ir poco a poco a toda esta, a la derecha de sobre todo a la derecha agraria de los grandes municipios, pues a ponerse en contra de la República. Lo cierto es que nunca habían estado a favor de la República, porque habían sido siempre monárquicos y partidarios de la dictadura, incluso de Primo de Rivera. Pero esto, junto con la reforma militar y algunos otros intentos reformistas que puso en marcha la República, sabéis también lo que hablábamos antes con Ángel, la cultura fue una de las grandes empresas que desarrolló la República, la cultura del pueblo como una herramienta para facilitar el proceso de emancipación y la no manipulación. Pues todo esto irá generando que la derecha y los golpistas se vayan organizando. Ya sabéis que la República se proclama en el 31 y en el 32 hay un primer intento de golpe de Estado, en la sublevación de Sanjurjo en Sevilla, que en ese momento fracasa, pero quiere decir que el ejército, una parte del ejército, está ya conspirando junto con parte de la sociedad civil. Luego también hubo algunas de las reformas que puso en marcha la República, que el anarquismo, yo he visto, sobre todo aquí en el Amigo del Pueblo, al principio cuando se proclama la República hay una cierta esperanza de cambio, pero poco a poco se va transformando en decepción. Y una de ellas que se pusieran en marcha los jurados mixtos, que venía a romper la línea de actuación ideológica de la CNT, que era la acción directa, es decir, el no tener intermediario en la solución de los problemas. Los jurados mixtos venían a ser una especie de comités de empresa, como ahora, en el que estaban representados los terratenientes, en el caso de la tierra, junto con los sindicalistas, o los representantes de las empresas junto con los sindicalistas. Entonces sometía cualquier proceso de huelga o de manifestación, tenía que pasar por el jurado mixto. Y claro, eso la CNT acostumbrada a declarar la huelga relámpago o huelga sin contar con nadie, pues venía a romper esa línea de actuación, y esto daba pues más apoyo a la UGT, que sí que participaba en estos jurados mixtos. Y además se achacaba, desde la CNT se decía que estos jurados mixtos habían sido una copia de los comités paritarios de la dictadura de Primo de Rivera, que a su vez tenían mucho que ver con lo que el fascismo italiano había hecho también, que era organizar, como decía que los productores y los representantes de los productores y de los obreros tenían que estar en la misma línea y que el fin era el mismo, pues en cierta forma se decía que esto venía a ser una copia de... Pues igual sindicatos verticales, más o menos. Claro, una especie de sindicatos verticales, claro. En el que al final siempre quien más podía era quien lógicamente tenía más poder. Y bueno, aquí os traigo los poderes fácticos que siguen siendo los mismos. La Iglesia, de lo que decía el cardenal Segura, la Iglesia española en los años 30 cuenta con 20.000 religiosos, 60.000 monjas y 35.000 sacerdotes. Las comunidades religiosas alcanzan la cifra de 5.000 comunidades religiosas. O sea, un peso que no solamente por el poder que tenía y la riqueza, y eran también grandes terratenientes, sino por el poder de influencia que tenían social y sobre el Estado. Y dentro de la República se va conformando también, pues, en función de los años que venían tanto de Alemania como de Italia, pues los grupos fascistas, los grupos en España se articulan en torno a la falange española, y que siguen, en principio, Gil Robles, que era diputado de la CEDA, de la derecha, pero el máximo exponente, como sabéis, José Antonio Primo de Rivera, que a su vez era hijo ya del dictador, de Primo de Rivera, que había sido dictador hasta 23. Bueno, ¿y qué pasa con los libertarios extremistas de la Segunda República? Pues tenemos que, una vez que se proclama la República, hay una apertura, comienzan a surgir sindicatos en muchísimas localidades de toda la región. Podemos decir que hay dos zonas de influencia en la provincia de Cáceres, sobre todo en torno a la Federación Obrera de Navalmoral de la Mata, que es una federación obrera que existía desde 1909 y que se había ido adaptando curiosamente de las pocas sociedades anarquistas que no había sido cerradas durante la dictadura de Primo de Rivera. Fueron cambiando los estatutos, adaptándose un poco con la nueva legalidad, intentando sobrevivir.
Y esto permitió que una vez que termina la dictadura, en un momento de más libertad, pues ese núcleo que ya existía pues empieza a extenderse y a influenciar, en el caso de Navalmoral de la Mata, toda la comarca de la Vera, incluso llega luego a Plasencia, y aquí tenemos, bueno, por la zona de Herbán, de Aldeanueva del Camino, y por ejemplo en Navaconcejo, con el tío Galleguito, hablando con él, me dijo que ellos estaban, que su padre era de la CNT, que estaba afiliado en Plasencia, y que estaban organizando un núcleo allí en Navaconcejo cuando estalló ya la guerra, que luego no sé si tú, Ángel, si lo conocerás, el tío Galleguito, que Sí, pero vamos, estaba todo en el sí. Y comentaba eso, ¿no? Y esta federación de Navalmoral de la Mata, luego comentaremos algún detalle más, va a tener una influencia muy importante también porque en torno a la sociedad obrera se crea un Ateneo, que es el Ateneo de Divulgación Social de Navalmoral de la Mata, que luego comentaré. Y en Badajoz tenemos la zona sur, sobre todo muy en contacto con Andalucía, porque era muy frecuente que jornaleros extremeños fueran a trabajar en la época de recolección en Andalucía y allí entraban en contacto con las ideas y con los sindicatos, sobre todo de Sevilla. Y estos, al volver a sus pueblos, lo que hacían era organizar los sindicatos. Y el caso de Azuaga, como decíamos antes, vemos también que sucede lo mismo. Se organiza a partir de un núcleo ya existente que se había creado a principios del siglo XX, y en torno a ese se publica el periódico y se crea una sociedad obrera que son los amantes de la tierra, de Azuaga. Que esta sociedad, estuve estudiando toda la problemática que tuvo para poner en marcha la sociedad, porque mandaba los estatutos a Badajoz, el gobierno civil se lo echaban para atrás, le pedían papeles, más papeles, hasta que ya se saltaron y pasaron de legalizar la sociedad obrera. Por lo que decíamos, porque luego también dentro de la República tenés que tener en cuenta, cuando se habla de República, muchas veces la idea es que la República fue todos los años de izquierda. La República tuvo unos primeros años de gobierno de centro-izquierda, y luego a finales del 33, 34, que es el bienio negro, son gobiernos de derecha, hasta el triunfo luego del Frente Popular. Y hay un momento muy importante, sí es cierto que a medida, por ejemplo, que la reforma agraria y algunas otras reformas se va generando desencanto con los obreros porque ve que no lleva el proceso al ritmo que se quería, pues muchos obreros se van radicalizando y muchos de ellos abandonan a la UGT e ingresan o en la CNT o bien en algunos sindicatos del Partido Comunista o en algunos sindicatos que se forman en torno al Partido Comunista. Y la CNT en 1933 va a poner en marcha, viendo que la situación pues cada vez desde el punto de vista del anarcosindicalismo iba más en contra de los intereses de los obreros, que ya la derecha y el fascismo se veía como una amenaza, va a desarrollar lo que se llaman los ciclos insurreccionales, que hay dos, son en enero y en diciembre, son levantamientos obreros, de campesinos en el caso de Extremadura, en Barcelona, en el Llobregat, son levantamientos para iniciar la revolución social. Que esto ahora, bueno, si lo más probable es que fracasara. Pero García Oliver, uno de los dirigentes de la FAI, decía que esto era una gimnasia revolucionaria, que lo que hacía era poner en marcha a los obreros y a los sindicatos para en el momento en que llegara estar preparado. Era una gimnasia, era fortalecer el músculo y poner, ver si eso podía ser viable o no de ser viable. Lo cierto es que estos movimientos revolucionarios, en el momento que llega la fuerza de seguridad, terminan con ellos, y en el caso de Extremadura van a ser muy importantes los levantamientos del 33 de diciembre. En el caso de la provincia de Cáceres tenemos la zona de Plasencia, que se subleva, Plasencia, algunos pueblos, Peraleda de la Mata, Navalmoral de la Mata, y en el caso más grave que se produce, con este caso luego os comentaré algún detalle más del levantamiento de Plasencia y sobre todo de Peraleda de la Mata. El caso más conocido es el de Villanueva de la Serena, en el que un sargento con un destacamento del ejército que hay en Villanueva de la Serena se subleva y se pone de parte de los sindicalistas, que es el sargento Pío Sopena. Entonces en Villanueva de la Serena proclaman el comunismo libertario, salen con los camiones por el pueblo y se hacen con el control del pueblo. Pero desde el gobierno civil de Badajoz se manda las fuerzas de orden público, los militares que hay se atrincheran en la caja de recluta de Villanueva de la Serena y allí muere el sargento Pío Sopena, pues muere allí luchando cuando es asaltado y muere. Él no fue fusilado.
No, parece que murió en combate. No se puede, la versión oficial es que murió en combate. Hubo varios muertos en este caso. Y otro que sonará fue el caso de Casas Viejas, ¿no? Bueno, que coincide con estos ciclos insurreccionales, que es un caso pues parecido también. Y en Castilblanco del la UTT, ¿no? Sí, en Castilblanco también lo que pasa es que ese es un caso más puntual. Esto estaba organizado, había una orden de levantarse, sublevarse, lo que pasa es que hay unos sindicatos que se sublevan, otros no, dependiendo también de la fuerza o de las posibilidades o de las directrices que en cada sitio luego se debatieron. Pero el caso de Castilblanco responde más a un tipo de represión frente a huelgas promovidas por los jornaleros, un caso más local, en el que los obreros se enfrentan con la Guardia Civil, hay algún guardia civil herido y muerto, y eso sirve pues para reprimir a todo el pueblo, y se acusa lógicamente pues a los obreros de haber provocado esos incidentes. Decir que en estos años hay un caso muy curioso y que se sale un poco de la norma de lo que es el anarcosindicalismo, porque cuando hablamos de anarcosindicalismo también o de anarquismo hay muchísimas variantes y no todo el mundo piensa lo mismo y está en la misma línea. Y es el caso de Peraleda de la Mata, que en las elecciones municipales presentaron una candidatura anarcosindicalista y obtuvo todos los concejales del pueblo. Entonces, claro, decían, bueno, ¿esto cómo puede ser? Claro, sí, bueno, eran todos los concejales y el alcalde, lógicamente, eran todos anarquistas. Y se conserva la documentación y es curioso porque intentaron hacer pues, ocupaciones de tierras, hacer obras públicas para emplear a los trabajadores y el gobierno civil de Cáceres destituye a la corporación y nombró una comisión gestora nueva. Pero el caso es que cuando esta comisión gestora hace un balance de las cuentas, había tenido superávit el ayuntamiento, o sea que había habido una buena gestión de los fondos públicos. Es una cosa curiosa porque siempre el anarquismo sabe que se ha mostrado en contra de la participación política, pero hay casos, en este caso, no es la CNT la que se presenta, pero sí son, y de hecho aparecen candidaturas anarcosindicalistas y en todas las fuentes hablan de que realmente son anarquistas, pero por lo que fuera y vieron que en ese caso era mejor actuar o lo intentaron y el resultado fue que al final lo destituyeron. Decíamos que estos levantamientos del 33, que son sobre todo anarcosindicalistas, y luego hay una gran huelga de campesinos del 34, visto que se había deteriorado ya con gobiernos de derecha que se estaban acabando con todas las reformas. Sobre todo es una huelga de carácter socialista que impulsa la UGT, pero que en muchos sitios va a ser seguida por la CNT y también por los comunistas. Y en el caso de Extremadura, la provincia de Badajoz tuvo una gran influencia, pero al final fue desarticulada de la misma forma en otro sitio, mandando a la Guardia Civil con miles de campesinos detenidos, trasladados desde sus pueblos, algunos a Burgos, fueron repartidos por toda España. Y Olegario Pachón, uno de los testimonios que yo tengo aquí, decía que cuando volvieron a los pueblos, que lo poco que se había avanzado con toda la reforma agraria y con todo, pues los gobiernos de la derecha pues habían terminado con ello. Los sindicatos pasan de nuevo, son clausurados, son cerrados, y hay que volver a empezar otra vez casi desde cero. Entonces este es los avatares de esos primeros años de la Segunda República. Y cuando estudié el periódico vi un poco, bueno, cómo se plasmaba esa ideología libertaria o anarquista dentro del anarquismo extremeño, sobre todo en la zona de influencia por el periódico, aunque se editaba en Azuaga, pero se distribuía en toda la provincia de Badajoz, incluso en algunos casos en Cáceres había suscriptores. Entonces se habla, por ejemplo, de la acción directa como forma de lucha, que la acción directa no quiere decir terrorismo ni asesinato, sino lo que decíamos, resolver los problemas sin intermediarios. Si tú tienes un problema con tu patrón, pues tú hablas directamente con el respaldo del sindicato, pero tú das la cara. No hay ningún intermediario, ningún elegido que sea el que actúa por ti. El comunismo libertario como finalidad de la revolución social. La diferencia se denomina comunismo libertario para diferenciarlo de lo que era el comunismo. Sabéis que en esta época había triunfado ya la revolución rusa, entonces siempre el comunismo o el paradigma o el modelo era la revolución rusa. Pero el anarquismo, para diferenciarse de esa forma, pues se habla de un comunismo no estatal, un comunismo antiautoritario o un comunismo libertario. Y luego la cuestión moral, que siempre se va a dar mucha importancia en el anarquismo, y es curioso algunas de las campañas que había
Por ejemplo, con el tema del consumo de alcohol, porque con esto de los borrachos, fijaros que cartel tan duro, ¿no? Un borracho es un parásito, eliminemos. Porque se decía que aquel obrero, claro, el obrero que está todo el día trabajando, que sale y se gasta su jornal en la taberna, que se emborracha, es un jornalero que no lucha, que no tiene conciencia y que encima en su familia el dinero que tiene se lo gasta en la bebida, con lo cual es un elemento contrarrevolucionario y al final lo que hace es que sirve al capital, porque el día siguiente, después de la borrachera, con la resaca, no le queda más remedio que volver a trabajar, callarse el pico para poder cobrar otra vez, poder trabajar. Y esto, en ese sentido, el anarquismo es muy radical con estas cuestiones. Aquí también empieza ya a aparecer la FAI, a medida que avanza la República, aparece cada vez más, sobre todo en el periódico, la FAI, como se va radicalizando todo el movimiento, en este caso el anarquismo, pero vemos como otras organizaciones obreras, incluso la UGT, el tema de ocupaciones de tierra, pues van a empezar también a desarrollar. Otras cuestiones que plantea es el debate entre pacifismo y violencia, también muy acentuada. Cuando se habla de el anarquismo es pacifista, está en contra de los ejércitos y en contra de la violencia. Cuando se habla de violencia se habla siempre de una violencia defensiva. Frente a la violencia del Estado o a la violencia del capital es la defensa de los obreros trabajadores. Pero son siempre, el anarquismo se ha mostrado antimilitarista. De hecho, durante la República, ¿sabéis? Durante la guerra, el problema que hubo cuando se intenta militarizar a las milicias. La organización de las milicias, ¿no? Claro, porque decía que ellos eran obreros que no querían aprender a desfilar, que no eran un ejército, que ellos éramos obreros. Y también lo que decíamos con el terrorismo, esa visión que se ha dado del anarquismo con el terrorismo. Es cierto que ha habido anarquistas terroristas, pero han sido más casos puntuales también. Porque eso en el fondo lo que hacía era daño a las grandes organizaciones anarquistas, que siempre para hacer la revolución social necesitan mucha más obrera y gente concienciada y gente que sepa lo que se quiere hacer. Y los casos puntuales de terrorismo lo que hacía era lo contrario, es que desarticulaban, generaba la respuesta del Estado, y lo que hacía era desarticular todo lo que se había construido, cerrar los sindicatos, clausurar, con lo cual al final era un desastre para las organizaciones anarquistas. Y en algunos casos se ha conseguido demostrar también que realmente esos atentados quien los cometía eran las fuerzas del Estado o las policías, infiltradas en algunos casos y en otros casos pues organizadas por ellos precisamente para poder justificar la represión contra el anarquismo. Luego también he visto que había una influencia importante de Kropotkin dentro del anarquismo extremeño. Sabéis que el anarquismo en general primero empieza con Bakunin, que es un poco la idea del anarquismo, pero él es colectivista, no se declara como comunista. El comunismo libertario viene posteriormente. Y Kropotkin lo que habla frente a las teorías de Darwin, que sabéis que hablaba de la selección natural, que los más fuertes son los que sobreviven, pues Kropotkin dice que no necesariamente los más fuertes, sino los mejor organizados. Y él pone ejemplo como las hormigas y las abejas, que siendo muy pequeños y siendo insignificantes, la fuerza que tienen porque actúan en conjunto, ¿no? Y esa es una idea que se traslada mucho y que recoge, que vemos mucho en los periódicos de carácter libertario, sobre todo aquí en Extremadura. El tema de la mujer también se le da mucha importancia, aunque fue una cuestión que no estuvo exenta de polémica dentro de la propia del anarquismo y de la CNT. Porque algunos sectores veían o decían que no era necesario, puesto que la CNT ya era un movimiento revolucionario que agrupaba a hombres y mujeres, no era necesario que existiera una organización específica de mujeres. Y entre ellas, por ejemplo, estaba Federica Montseny, que sabéis que fue ministra durante la guerra, fue ministra de la República, que puso en marcha la ley del aborto, y ella era una de las que decía que no era necesario crear una organización específica de mujeres. Pero había otras mujeres dentro del anarquismo que decían que sí, que tenían una problemática específica, que dentro de los propios sindicatos, porque a veces había compañeros también que tenían comportamientos que no eran adecuados, ¿no? El caso es que se creó la organización Mujeres Libres, que era la que aglutinaba a las mujeres anarquistas. Y la oposición a todo tipo de poder, ya sea del Estado, sea municipal, como decíamos, y en este caso traía aquí como aparece en el grupo Los Simpatias de Andrea Zuaga, como muestra un poco de ese carácter también internacionalista de estos grupos. Algunas cuestiones más que el anarquismo da una importancia, pues la cultura también. La creación de periódicos,
casi en cualquier sindicato, por pequeño que fuera, sacaban un periódico. Y es curioso, y leyendo a algunos de los viejos de aquella época, que pues, si la mayoría no sabemos apenas leer ni escribir. Pero claro, el obrero que empezaba a aprender a escribir un poco, que hacían lecturas colectivas en los ateneos, pues estos querían plasmar sus ideas, lo que iban aprendiendo en un papel. Entonces escribía lo que buenamente podía en el papel y se lo llevaba al redactor. Y luego el redactor se tiraba 3 días para intentar dar un poco de coherencia a eso que había escrito. Pero eso se publicaba y a la vez servía al que había hecho el esfuerzo de aprender y de escribir, el que se leyera públicamente con todos los compañeros, pues era un motivo de orgullo. Y eso reforzaba a su vez toda la generación de este tipo de movimiento cultural dentro del propio sindicato y del Ateneo, de los periódicos. Los Ateneos van a tener esa parte también de organización de actividades culturales, y yo decía que uno de los más conocidos, porque se conserva la documentación en el gobierno civil de Cáceres, está en el archivo histórico, están las actas del Ateneo, y tuvo también muchísima influencia en todo el Navarro de la Mata. Decir, por ejemplo, que una de las cosas que más me llamó la atención es que organizan un bautizo dentro del Ateneo, porque hicieron una asamblea y para dar la bienvenida al hijo de unos compañeros que habían nacido, pues le ponen allí el nombre y hacen un acto, le canta la barricada, la internacional, y entre todos apadrinan a ese niño y hacen una suscripción a una edición que era la serie de Félix Rodríguez de la Fuente, Tierra. El hombre y la tierra. Bueno, pues El hombre y la tierra era un escritor, un geógrafo francés, Eliseo Reclus, había escrito una colección de geografía del mundo que se llamaba El hombre y la tierra. Y este Ateneo lo que hace es una suscripción, ya con ese afán de que el niño se culturice cuando sea mayor, pues le hacen una donación de esa colección entre todo el Ateneo para ese niño. Y es muy emotivo pues, leyendo cómo se organiza todo, luego tuvieron ahí una fiesta en el Ateneo. Y además de los Ateneos, pues son las escuelas racionalistas también, las que casi siempre cuando leemos los estatutos de un sindicato, de un grupo libertario, se dedica un especial apartado bien a los periódicos, al Ateneo, a las escuelas racionalistas. Entre ellas las más conocidas, sabéis que es la escuela libre de Ferrer de Guardia, la escuela moderna. Pero ¿tienes alguna referencia de que hubiera en Extremadura? He visto que en Extremadura, en la documentación que tiene Ferrer Guardia, habla de escuelas en Extremadura, pero no he encontrado ninguna. Supongo que sería un poco de este tipo, de algún grupo que lo organizaba, pero que no generara a efectos legales documentación y como tal no se ha conservado. Sí. Y os decía, los aspectos culturales, por ejemplo, aquí os traigo el grupo artístico del Progreso de Quintana de la Serena, que está llevando a cabo una gran labor social y cultural, constantemente celebra actos teatrales de carácter libertario y social, recaudando fondos para fundar una biblioteca donde poder ilustrarse y capacitarse a aquellos jóvenes que ardientemente aman la libertad y el progreso. En Quintana de la Serena se leen 200 ejemplares del Amigo del Pueblo. Y en una suscripción que abrió el grupo del Progreso recaudó para el periódico 25 pesetas. Adelante, muchachos. Uno de los que estaba en este grupo, lo tengo luego al final, si con el ordenador deja ver el testimonio, habla de esas actividades carteles. Y esta, bueno, es un cartel de la época con esa referencia. Y aquí os traigo el artículo 7, es cuestión primordial crear escuelas racionalistas, preparar conferencias y actos públicos. En los estatutos de los amantes de la tierra, la organización de la ciudad. Bueno, algunas campañas que os decía, ¿no? Aparte de lo que hemos visto, el pueblo de Azuaga tenía una gran extensión de terreno que pertenecía al ayuntamiento y se lo iban comiendo los terratenientes de los lados. Era una dehesa municipal y aquí hay una campaña para que ese terreno fuera a parar a los obreros desempleados de Azuaga. Y aquella otra, lo que decíamos antes de las tabernas. Porque la taberna es el lugar donde se pone la primera piedra que favorece la corrupción del hogar y de la sociedad. El crimen y la locura tiene la taberna su templo. A la taberna va la policía a buscar al delincuente. Y la taberna envilece al trabajador y lo convierte en esclavo. Bueno, pues así un poco de campaña.
Es curioso como este periódico, como decíamos, las contradicciones también del propio anarquismo, porque luego tiene un anuncio de Anís Laurel dentro de las páginas. Es muy raro encontrar publicidad en la prensa anarquista, es muy raro. Pero en este caso tiene esa de alcohol y tiene otra que anuncia un coche. Claro que un coche en aquella época un obrero no se lo podía comprar. Supongo que era una forma de poder sacar el periódico y mantenerlo. Y por otro lado quiere decir que el periódico no solamente lo leían pues los obreros, los jornaleros, en principio a quienes estaba destinado, sino que, bueno, que un anuncio de un coche, pues probablemente lo vería o lo leería también gente que tenía más poder adquisitivo. Y luego la mayoría de las campañas pues son lo que decíamos. Ese proceso, la CNT como organización revolucionaria lo que persigue es la revolución. Entonces en cada momento, aunque sean conquistas sociales o parciales, las luchas obreras del momento, pero siempre la finalidad que es hacer ese, o llegar a esa revolución social. Uno, la tendencia más de la FAI a través de esos levantamientos o esos ciclos insurreccionales, y la tendencia más evolucionista que habla de la cultura, pues dice que es un proceso de transformación personal en principio, y que cuanta más gente se vaya sumando a las ideas anarquistas, que no necesariamente tiene que ser un proceso revolucionario de cultura, sino de evolución, y que poco a poco la sociedad se va impregnando de esos ideales libertarios. Y esas dos ideas siempre han convivido dentro del anarquismo y de la CNT fundamentalmente. Yo decía como cosas curiosas aquí, porque la prensa regional extremeña muy pocas veces habla del anarquismo. En general habla poco de las organizaciones obreras. Y siempre, o casi siempre que habla, es pues para ponerlas en negativo. Y esto que os traigo es de una huelga de Navalmoral de la Mata, de la CNT, de los obreros que estaban trabajando en unas calles, que proclamaron la huelga porque no aceptaban las condiciones de trabajo, y entonces tuvieron una serie de altercados. Y el periódico Extremadura en este caso lo recogía así, que los de la CNT siguen dando trabajo a la Benemérita, los de la CNT de Navalmoral no quieren que los obreros trabajen en las obras de carretera por no aceptarse sus condiciones. Estos son de esa huelga presentes. Y esta otra que os traigo aquí es de esos ciclos insurreccionales del 33, de diciembre del 33. El movimiento anarcosindicalista de la provincia. Siguen practicándose detenciones, nuevas detenciones y ocupación de escopetas, trabucos, balas y cuchillos. Robo de dinamita y logrosán. En Jarandilla pretendían tirar bombas en el casino si triunfaba la revolución. Es curioso porque en el caso de Plasencia entraron en el sindicato y dice que se habían encontrado un bastón de mando con unos corlones rojos y negros del que iba a ser el alcalde anarquista de Plasencia, no sé cuánto. Te cuentan así unas películas que no sé. Pero bueno, y luego le ponen medallas a la policía que había participado en el asalto, que por su buen trabajo, la Benemérita y tal y tal. Y esto, pues fijaros aquí, lo que habían incautado era escopeta, trabuco, bala y cuchillo, que el armamento que tenía pues era ya. Y este caso, lo pongo aquí en rojo para destacarlo, de Peraleda de la Mata, que para mí es un caso de aplicación de la ley de fuga. Sabéis que la ley de fuga es una ley no escrita, de antes incluso de la República, que decía más o menos que cuando la Guardia Civil o un cuerpo de seguridad trasladaba a presos, si estos intentaban huir, podían dispararlo y no pasaba nada. Entonces muchas veces lo que hacían, lo habréis visto en algunas imágenes, cuando hay alguna película lo suelen sacar, ¿no? Que se paraba la Guardia Civil, seguían andando y le pegaban un tiro y dicen, no, es que intentaron escapar. Y en este caso resulta raro porque dice el presidente de la Juventud Libertaria de Peraleda, que debería ser pues bastante joven, después de fugarse, se suicida lanzándose al abismo desde el puente del Tajo. Es un poco raro, ¿no? Que se suicidara, pero bueno, esa es la versión oficial y como no se ha podido comprobar lo contrario. Bueno, y por tocar un poco el tema de la guerra en Extremadura, os voy a hablar de lo que pasa en los primeros momentos, del proceso de revolución que provoca el propio levantamiento militar, cómo se ve dentro de la propia zona republicana las visiones que hay sobre ese proceso y lo que es luego la clandestinidad y el exilio que supone, pues, como sabéis, el que muchísimos militantes pues fueran a la cárcel y otros asesinados y los que no pues se tuvieron disueltos. Ahí tenemos a los nacionales, una caricatura, y esta era la idea que defendía la CNT.
luchar en el frente, la revolución y la cultura. Pues sabéis que luego dentro de la zona republicana había diferentes tendencias, y primero era la guerra, la revolución, las dos cosas, pues hay diferentes interpretaciones. Y aquí es ¿veis? Este es un camión blindado que han hecho los obreros. Esto probablemente es de la zona de Río Tinto, que eran mineros y ahí tenía una gran influencia la CNT. Entonces, la zona de Sevilla, pues sabéis que triunfa el golpe en Sevilla con Keiko de Llano, que impone el terror. Llega las tropas de África y se vienen de Sevilla, entonces van ocupando. Y estos pueblos de Sevilla, limítrofes con Badajoz, los militantes, los más organizados, se van retirando hacia la provincia de Badajoz. Y a medida que se van ocupando los pueblos, pues van volviendo para acá. Y este camión probablemente lo cogieron los golpistas y lo incorporaron a la columna que avanzaba. Si veis por aquí aparece la organización obrera, la CNT, Ayuda a la República, la UHP, aquí el Partido Comunista, y aquí ponía la UGT, pero se ve que han borrado, por eso pensamos ya que está en manos de los franquistas, de los rebeldes, porque por el otro lado tengo otra foto que está también por el otro lado, y vienen otras organizaciones y se ve que las han borrado, las han intentado borrar con pintura para que no se vean las organizaciones a las que pertenecían. Bueno, y decíamos, en Extremadura, pues dentro de lo que pueden los sindicatos, o en la parte que queda, la zona republicana, y donde tiene influencia la CNT, se pone en marcha un proceso de colectivización de la tierra. Como decíamos, se organizan donde existen sindicatos, en un primer momento se constituye un comité de defensa, normalmente siempre con las organizaciones de izquierda de los pueblos, y en el caso de la CNT, en la mayoría de las colectividades que existieron en Extremadura estaban compartidas por la UGT. En otros casos sabéis que la UGT era más de carácter socialista, pero en estos casos coinciden con la CNT, muchas veces porque los propios terratenientes, los dueños de las fábricas las han abandonado, entonces se encuentran los obreros que qué hacen con ellos, y lo que hacen es ese proceso de colectivización. Este es de los pocos carteles que se han conservado de la CNT en Extremadura. Pues la CNT constituye su comité regional en Cabeza del Buey. Más o menos sabéis que la provincia de Cáceres en un primer momento queda en zona franquista, queda ocupada, y la provincia de Badajoz, a medida que avanzan las tropas desde Sevilla, pues va a quedar lo que es la Bolsa de la Serena, que es la zona republicana, con capital en Castuera, y el comité regional de Extremadura se establece en Cabeza del Buey. Y allí hubo algún altercado porque llegaron fuerzas del ejército de la República y dieron la orden de movilización y de ocupar los locales que tenía sobre todo la CNT y algunos de la UGT. Y se negaron y fusilaron a 16 obreros de Cabeza del Buey, fueron fusilados por los propios republicanos. Por eso decía que dentro del bando republicano pues a veces también hubo sus más y sus menos. Y esto que trae aquí pues son algunos de los sellos de las organizaciones libertarias, la CNT, la Federación Ibérica de Fronteras Libertarias, de Castiblanco, la Cooperativa Obrera Agrícola de Esparragosa de la Serena, el Consejo de Administración y la Colectividad de Campesinos de Don Benito. Aquí es curioso porque cuando lees los estatutos pues hay una relación, fulanito aporta un burro, menganito trae 2 ollas, el otro pues trae una azar, no sé qué, no sé cuánto, y coge la tierra del terrateniente, que es donde establece la colectividad. Y en algunos casos pues habla de cómo iban de los melones, los garbanzos, es curioso. No se sabe exactamente cuántas colectividades había, porque muchas veces eran de forma informal, no estaban legalizadas, pero se calcula que más o menos hubo en torno a unas 200 colectividades, y esto dependía también del frente. En el momento que el frente avanzaba, se veía colectividad, claro, desaparecía y fusilaban a todo el pueblo por el medio. Pero fue interesante ese proceso porque sobre todo mostraba la posibilidad de organizarse de otras formas diferentes. Y bueno, como sabéis, terminó la guerra con el triunfo de los golpistas y lo que quedó pues fue hambre, guerra, exterminio y exilio. Y este documento que os traigo aquí es de noviembre del 46, del 44, Sí, del Comité Provincial de la CNT de Badajoz. Y es curioso por la pasión que le ponen. Esto lo tenía uno de los militantes, que lo tengo aquí, que lo tenía guardado el hombre. Dice: compañeros, en los momentos más difíciles y trágicos por los que ha atravesado nuestra organización,
en medio de las circunstancias más dramáticas, caliente aún la sangre de los mártires sacrificados vilmente por la reacción feraz del capitalismo fascista, vuelve a sonar la voz de la Confederación Nacional del Trabajo por los pueblos de Extremadura. Ni el tableteo de los piquetes de ejecución, ni los golpes asesinos de los verdugos del proletariado, ni el hambre a que hemos sido sometidos en las cárceles, ni la reclusión en masa más gigantesca de la historia, ni la vigilancia implacable y despiadada de los miles de sicarios del gobierno sanguinario de Franco han sido bastantes para cortar nuestra gesta de rebeldía y lealtad. En esa época decimos que estaba en la clandestinidad, que estaba intentando reorganizarse la CNT, y había un núcleo dentro de las colonias penitenciarias de Montijo, que sabéis que el franquismo utilizó a los presos republicanos para obras públicas, como mano de obra esclava, pues allí existía uno de estos grupos. Y esto parece que estaba en contacto con este hombre, con Manuel Méndez, que era de Oliva de la Frontera. Oliva de la Frontera está en la frontera con Portugal y era enlace, y entonces se ve que esta documentación le llegaba. Y uno de los del comité antifascista que tenía la comarca estaba el padre de Cándido Méndez, del actual secretario general de la UGT, que eran de la zona de Barcarrota. Su padre luego fue detenido, fue exiliado y acabó en Almería, pero él era uno de los enlaces que estaba actuando por esa zona. Bueno, y ustedes ya antes comentaban, ¿no? Algunos de los conocidos, de resistentes de libertarios, ¿no? Juan Manuel García Martínez, Chato de Marcocinado, según informe de la Guardia Civil y del Consejo de Guerra, era natural de Marcocinado, tenía 36 años, trabajaba en el campo y era miembro de la CNT. Fue jefe de partida guerrillera desde el 41 y muerto en combate, como decía la Guardia Civil, fue asesinado por la Guardia Civil. Eusebio Moreno Marcos, conocido como Durruti, también Julio Pina Martínez, que era de Navalmoral de la Mata, de este grupo que decíamos que estaba en Navalmoral. Fue condenado a pena de muerte, consiguió que le indultaran a 30 años, fue bajando la pena, y cuando salió en libertad provisional se integró en la lucha guerrillera en la provincia de Cáceres como miembro de la 12ª división de la agrupación guerrillera de Madrid, y posteriormente en la agrupación sur. Alfonso Marcos González, también de la CNT de Navalmoral, que había sido de los fundadores de la organización, como decíamos, en el 16, pero antes había pertenecido a la Federación Obrera de Navalmoral de la Mata, y junto con Ambrosio y Getulio Marcos Hernández fueron uno de los principales impulsores. Getulio Hernández, yo no sé, los que hace muchos años en Cáceres había una tienda que se llamaba el Requeté. Sí. Pues este era Getulio Hernández, que era el miembro del Ateneo y de la CNT, y se ve que estuvo en la cárcel, y cuando salió, para camuflar un poco la historia, se haría Requeté y montó allí un almacén de ropa en el Paseo de Cánovas. Sí. Y hablando con los hijos y con algunos obreros, decía, este hombre era como especial, no era un empresario al uso, y era este Getulio Hernández. Y Alfonso Marcos pues montó una librería en Navalmoral, se integró en la lucha clandestina, fue acusado de propaganda ilegal y apoyo a la guerrilla, fue detenido y bueno, al final salió de la cárcel, pero de los maltratos que había sufrido murió al poco tiempo. Eusebio Moreno se fue luego ya a Venezuela y volvió y murió luego ya en Navalmoral. Está la sobrina de Durruti sigue haciendo lo que puede la mujer. Sí, yo sé que Julián Chávez estuvo con ella y tiene algunas cosas. Y luego traigo un otro caso, María Burguera, que esta mujer era de Jerez de los Caballeros y también pues tuvo una historia familiar muy trágica. Eran todos de la CNT, ella os decía que había un sindicato de taponeros, del Corcho, muy potente, que eran de la narcosindicalista, y su padre, que era Antonio Bruguera, fue asesinado por los franquistas, un hermano fue asesinado, su madre fue asesinada, su compañero fue asesinado y ella se salvó porque estaba embarazada. Consiguió huir, se pasó a la zona republicana, al terminar la guerra estuvo en el exilio, volvió, estuvo en la clandestinidad, fue detenida, fue torturada, y ella en la clandestinidad reorganizó Mujeres Libres, fue una de las mujeres que estuvieron en la reorganización de Mujeres Libres. Y os traigo también el caso de Francisco Granado y Joaquín Delgado, si os suena, fue un asesinato legal.
porque ellos fueron, en el 73, fueron acusados de cometer un atentado que no habían hecho. Ellos habían venido de enlace desde Francia para traer unos explosivos para otro grupo, pero ellos no habían participado. Pero coincidió que estando en Madrid, en los sindicatos verticales estalló ahí unos petardos y los cogieron a ellos y fue un juicio rápido. En el mismo mes de agosto fueron juzgados, condenados y asesinados. Porque ya era un momento en el que la lucha contra la dictadura, tanto en la universidad como los obreros, se estaban organizando, y Franco, para dar un escarmiento, cogió que en agosto, que estaba la mayor parte del país de vacaciones y a nivel europeo tenía menos repercusión, para que no se organizaran otras protestas como había pasado con Grimaldo, con algunos otros militantes, pues lo que hizo fue ejecutarlos en garrote directamente. Y os traigo aquí, que aunque no era militante libertario, pero por hacer un recuerdo a nuestro paisano, a Justo Vega Miguel, a Secreto, que aunque hubo muchos más y Ángel tiene documentado. Puedo comentar una anécdota de esa foto. La foto no está así, en la realidad está cogida de una foto en la que aparece su mujer con él. Yo fui a sacar la foto esa, ya estaba el marido siguiente de tía Felisa, estaba en la cama agonizando, y la foto estaba justo al lado del dormitorio, ¿no? Además se da el caso de que el marido, tío Legario, pues era de la otra, era falangista, y yo no sabía que estaba allí. Entonces a mí tía Felisa me dijo: tú ves a sacar la foto, es una foto de matrimonio, están los dos. Y claro, entré en la habitación y me encontré con el otro hombre en la cama y me dijo: no, tú pasa. Le dije: tú pasa, que este ya no se entera. No tiene más. Pero vamos, es un recorte de la foto porque aparece ella también, ¿sabes? Sí. Y como sabéis, pues también que estuvo luchando en la guerrilla, que fue asesinado en Pozuelo de Tarzón, cerca de Plasencia, y que los cuerpos de él, junto con otros 5 compañeros, los recuperaron. Se puede identificar y está afortunadamente enterrado aquí ya en el cementerio, que es donde deben estar. Y él es uno de los artífices, Estuvimos con esa. Yo pertenezco a la Sociedad de Memoria Histórica de Extremadura también, y hacemos, como decíamos antes, la medida de que nuestros medios nos permiten, pues ese tipo de actividad. Sobre todo, no solamente recuperar los restos, sino recuperar la memoria, y que estas personas descansen por lo que lucharon, que no estén en el sitio donde sus asesinos quisieron que estuvieran, que eran como desaparecidos, porque de hecho ellos fueron arrojados en una fosa común en el cementerio civil de Peravera de Tarzón, que estaba aquello en ruinas completamente, y además, bueno, encontramos a uno de los hombres enterrados. La historia fue, pues los asaltaron y los masacraron en el campamento donde estaban, y luego los llevaron, después de echarlos a la fosa, le hicieron cavarlo a 3 hombres del pueblo. Después de echarlo a la fosa, los sacaron porque un guardia civil que llevaba a uno de ellos 500 pesetas. Se repartieron, a uno le dieron la bota, a otros cinturones, o sea que fue bastante triste. Y entonces yo creo que, hombre, como reconocimiento a todos los que nos precedieron y a la gente que luchó, pues que descansen en el sitio donde tienen que estar los muertos, donde tienen que estar. Bueno, y algunos militantes ya para terminar así de aquí de Extremadura. Yo no le conocía, a los otros sí, pero me llamó la atención que este documento del Gobierno Civil de la provincia de Badajoz está en Castuera, y es una autorización para llevar armamento. Se ve que es un campesino, debe ser un miliciano, ¿sabes? Y el documento del Gobierno Civil lleva el aval de la organización, en este caso de la CNT. Miguel Álvarez Juan, del Sindicato Oficial de la CNT, certifica que Juan Delgado pues que es una persona que está autorizada y que es una persona solvente, ¿no?, para aportar. Mira, con el ratón a ver si eres capaz de... Y pinchas en el primero, aquí en Fernando Cuevas. ¿Fernando Cuevas? Sí, en el primero de arriba, en este. Ahí. Estos son testimonios de militantes, ya han fallecido los jóvenes. Porque tuvo el maestro era socialista y luego Aquilino era libertario, porque eso se decidió por la vida libertaria en lugar de por la socialista. Porque entre ellos, aquí dentro del local de la zapatería, pues resulta de que entre ellos había una lucha discutiendo y tal, y tenía porque
veía que era un ideal más sano, más coherente con mi pensamiento, ¿no? La política, pues claro, lo que es la política, ya se veía, ¿no? Político era un poco de era otra capa, ¿no? No quiero decir con esto que eso era un poquito, pero era otra. Y puede quiere decirse que yo veía, sabía, un ideal más que yo lo que conviví con los amigos que tuve de la época no se ha repetido, no se perdió, porque ya la mayoría no se ha perdido, pero no desapareció el afecto y el compañerismo y eso sano que hay en la persona, que nunca había una discusión de nada, todos éramos, pues eso. Tanto es así que al cabo de los años, que yo lo he visto a los 50 años, y vamos, como hermanos. Es un ideal, no sé, porque claro, no había interés, lo que había era idea, ¿no? El interés no existía, era de querer coger un cargo para progresar o para hacer alcalde, hacer política, hacer lo que sea, pero nosotros no, nosotros íbamos a un ideal puro. El bien para todos y todos para todos y uno para todos y todos para uno. Dale a Pablo Mellado. Hablaba del compañerismo, de las ideas que uno vivía. Donde un casino que le decían centro, que teníamos un cajón donde depositábamos todos los libros y todos los libros libertarios que teníamos, que mucha gente decía, llevamos a poner la bomba, a los libros llamamos a la bomba, pues no hay tal bomba, son libros que se pueden leer. Hablaba lo que decíamos antes, ¿no? Curiosamente tenía el local, una apartado en el casino de los señoritos. Decía que cuando pasaban estaban todos los señoritos ahí sentados, iban ellos con los libros, lo hacían la obra, era el que participaba en el grupo del Progreso, con las representaciones teatrales. Y el dinero que sacaban era para comprar esos libros. Y aquí Manuel Méndez, que con 90 años fallecía hace un par de años, todavía tenía ganas de ocupar una casa que había en Oliva. Ole. ¿Y que también era anarquista? Bueno, de la gente, aquí era de la gente. Eso está más adelantado que nosotros, porque eso está más adelantado. Y entonces más o menos estaban los dos padres. Ese hombre murió, y otro hermano suyo murió en Francia. ¿Y que tenía en su casa una buena biblioteca? Tenía aquí el libro, tiene la posición, por eso tú no sabes la casa esa que está en la calle Tinosola, que se está cayendo de un Sí. Esa casa hay que verla, y ya el registro de la propiedad, porque esa no tiene dueño. Que estaba ya el hombre y decía que esa casa había que hacer allí una que no hubiera quedado. A ver, dale pase la siguiente página. Bueno, voy a comentar ahora también del exilio. Estos son dos militantes que estuvieron en el exilio. Curiosamente, Tomás era primo de Francisco Granado y militaban en la organización, pero no lo sabían ninguno de los dos. Estaban en la clandestinidad y no. Ellos estaban en las Juventudes Libertarias y su primo estaba en un grupo que era de defensa interior, que eran los grupos de acción, los que venían, los que estaban en la lucha directa contra el franquismo, que son los que tenían los petables. Y ellos, de hecho, cuando se enteraron por la radio francesa que habían ejecutado, que habían detenido a su primo, y se quedaron, pues no lo sabían. Y eran del mismo pueblo, eran de Valencia del Ventoso. Pues comenta también cómo vivían en el exilio y cómo la policía infiltraba los grupos y cómo estaba desarticulado mucho. Dale con el puntero, aquí en esta... En contacto, además, la estructura de la Juventud Libertaria, la CBT, todo lo que se podía hacer
en acciones directas, digamos, de cara al interior, eso se vinculaba por el ley. La defensa interior, que era la defensa interior. Sí, la defensa interior. Eso normal lo sabían. Si alguien iba a hacer algo, normal lo sabían. Eso no se nadie más lo sabía, nadie más. No, porque las asambleas no te podías fiar de nadie, porque como había también filtrado, una asamblea puede entrar, no importa quién. Un buen infiltrado y había muchos policías en los inmigrantes que iban a trabajar a Francia. Comentar eso, y probablemente lo que pasó con Delgado y Granado es eso, que había algún infiltrado que ellos iban a que estaban en En el documental este de Granado y Delgado te viene más o menos explicado el caso, y ya cuando demuestran como el infiltrado que tenían, con nombre y apellido, y los dos que pusieron la bomba de verdad. Sí, claro, reconociendo ya en el 93-94, y tuvieron que hacer los 4 entrevistas para que lo reconocieran en la 4ª entrevista, que la primera ninguno hablaba, la segunda ya uno decía que sí, y otro decía que no quería saber nada, y después ya llegaron a demostrar que sí que había sido ellos, no había nada. Sí, luego había otro país más nuevo que salía como el otro que está aquí. El cara de cochino ese. Sí, en uno que tratan en casa en el objetivo matar a Franco. Sí. Que más o menos le expresan. Este otro que es de Granado y Delgado, ahí es cuando te viene todo desentomañado. Sí, que salía hablando y vamos, que se lo dejaba decir que había sido... Sí, lo cogieron un poco como chivo expiatorio y sirvió pues eso, ¿no? Para demostrar a la dictadura por una de sus auténticas guerras. ¿Pasas a la diapositiva? Ya para... No, sí, bueno, ya para la conclusión, sí, está bien. Bueno, lo que queríamos sobre todo tratar era presentar un poco lo que era de forma rápida esta historia del anarquismo de Extremadura, desterrar tópicos como el terrorismo, la falta de organización, la falta de propuestas prácticas. Y quiero cerrar aquí con otra coletilla que sacaba el periódico de Extremadura, la ley, sobre el anarquismo en plan despectivo, pero que en el fondo tiene... Dale. Decía el periódico de Extremadura, sé que el periódico de Extremadura era de la editorial católica, o sea, no de más de derecha. En España llevamos 50 años haciendo lo que quieren los comités. Nadie sabe quién los forma, ni quién los nombra, ni quién les da vela para todos los entierros. El caso es que existe una fuerza oculta y misteriosa que firma proclamas, que cita huelga, que decide de la tranquilidad y de la vida de la gente, y con llamarse el comité lo tiene todo resuelto. El periódico de Extremadura, miscelánea de humor, vivo el comunismo universal, como se titulaba en el artículo. Y con esto, pues nada, muchas gracias. Y quería ahora ya que hablemos alguna cosa o algo. Pues, gracias a ti. Claro,